A mi hermana menor siempre le encantaba robarme lo mío. De pequeñas me arrebataba mi horquilla de perlas y mis vestidos bordados. Al crecer se llevó a mi prometido, el mismísimo príncipe heredero. En mi vida anterior, durante el banquete de apreciación floral, sostenía un gukcine en mis brazos y caminaba con paso ligero hacia el estrado, lista para dedicar una melodía a la consorte imperial. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. El broche delantero de mi vestido se desató de repente. Ante los ojos de toda la sala, mi túnica se deslizó, dejando solo una enagua rosa pálido al descubierto, vergonzosa y humillante. El incidente ocurrió demasiado rápido como para que pudiera reaccionar. Ni siquiera pude levantar mi gukcine para cubrirme a tiempo. Las damas nobles de la capital lo vieron todo. Se cubrían el rostro, reían tras sus abanicos y susurraban burlonamente. Algunas incluso señalaron en voz alta el pasado. La vergüenza me quemó las mejillas. Presa del pánico me aferré la ropa con manos temblorosas, usando la gukcine para protegerme el pecho, desesperada por ocultar mi desconcierto. Al levantar la vista, vi que el rostro de la consorte imperial se endurecía. En ese instante supe que todo había terminado. El puesto de princesa heredera, una vez prometido, se había desvanecido como la niebla. Me flaquearon las piernas y me di la vuelta para marcharme. Pero antes de bajar, vi a mi hermana menor, Sennian Ryu. Sus ojos brillaban con malicia y triunfo entre la multitud. Era ella. Cuando regresé a casa ese día, ya corrían rumores de que yo era una desvergonzada, una indecente ante todos. La consorte imperial, que antaño admiraba mi gracia y compostura, tenía la intención de casarme con su hijo, el príncipe heredero Xiejin. Pero después de ese escándalo, ninguna familia respetable se atrevió a mencionar mi nombre. Y Sennian Ryu avivó aún más las llamas. Me convertí en la hija mayor, tildada de desgracia, incapaz de la virtud. La ira de mi padre era desbordante. Me golpeó con un látigo hasta dejarme sin aliento. Cuando volví a abrir los ojos, tenía en la mano mi gukcine. Dando esos mismos pasos familiares hacia la tarima de flores. La escena se repitió ante mí. Y me di cuenta con un sobresalto de que había renacido. Imágenes de mi vida pasada parpadeaban ante mí como una linterna giratoria. Las burlas de las damas nobles. La decepción de la consorte imperial. El brillo siniestro en los ojos de Sennian Ryu. El látigo furioso de mi padre cortando el aire. Mi mirada la encontró de nuevo, esa misma hermana acechando en el rincón. Su expresión rezumaba veneno. Esta vez me detuve. Apreté mi gukcine contra el pecho. Me protegí la bata. Sonreí con frialdad. Al verme detenerme de repente, el pánico se reflejó en mi rostro. Las damas nobles cercanas se miraron confundidas. Mi hermana menor, que hacía unos momentos tenía esa expresión cruel, ahora me miraba fijamente, tensa y recelosa. Para evitar despertar las sospechas de la consorte imperial, fruncí el ceño y me llevé una mano al pecho. Su Alteza, dije en voz baja, esta humilde muchacha de repente se siente mal. Me temo que no podré terminar la función de hoy. Le ruego a Su Alteza que me perdone. El rostro de la consorte imperial se llenó de preocupación. Agitó la mano rápidamente. Ve, siéntate y descansa. Es solo una canción, habrá otras ocasiones. Sintiendo un cambio de atención, Sennian Ryu se acercó rápidamente fingiendo preocupación mientras me ayudaba a sostenerme. Hermana mayor, ¿estabas bien hace un momento? ¿Por qué te sientes mal de repente? Preguntó con voz dulce, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. ¿Será que estás nerviosa o avergonzada delante de tantas damas nobles? Este banquete de contemplación de flores es un evento poco común, organizado por la consorte imperial solo una vez al año. Hermana, no debes decepcionarla. Si se corre la voz, ¿no quedará mal parado el duque de la casa de Dinghua? Mientras hablaba, su mano se dirigió hacia mi gukcine, intentando quitármelo. Lo apreté con fuerza y le di la espalda. Por las miradas curiosas a mi alrededor, supe que el broche de mi vestido ya se estaba soltando. Necesitaba irme. Rápido. De inmediato solté un suave grito y me apreté el pecho fingiendo dolor. Su Alteza, jadeé. Temo que mi problema cardíaco haya empeorado de nuevo.
El dolor es insoportable. Disculpe mi descortesía. La consorte imperial frunció el ceño mientras lanzaba una mirada fría a Sennian-R'u. Luego le hizo un gesto a su doncella. Es solo una actuación. Nada es más importante que la salud. Obligarla a continuar solo me haría parecer cruel ante los ojos de la capital. Ayudé a la dama Sen a llegar a la cámara de descanso. La doncella del palacio obedeció y se adelantó para ayudarme. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Sennian-R'u volvió a agarrar mi guqin, fingiendo ayudar. En ese caso, hermana, no debería esforzarse demasiado. Este guqin es tan grande y pesado que permíteme cargarlo. Su movimiento fue demasiado brusco, el broche de mi pecho se abrió de repente. Soy Sen Yuanyu, la hija legítima del duque de la casa de Dinghua. En apariencia, soy una dama noble de alto rango. En realidad, perdí a mi madre joven, y el favor de mi padre recayó en la concubina Lin. Con ese favor, la concubina Lin se volvió arrogante, prácticamente la señora de la casa. Y bajo su protección, Sennian-R'u, su hija, ocupaba un lugar más alto que yo, la legítima heredera. En público, Sennian-R'u se comportaba con humildad y respeto. Pero todo era una fachada. Cada vez que mi padre me recompensaba con algo, joyas, seda o adornos, la ponía celosa. Llevaba a sus sirvientes a mi habitación y les ordenaba que se llevaran todo lo que le apeteciera. Ya fueran perlas del Mar del Este, brocados para zapatos, bordados de sue o horquillas doradas, si lo deseaba, lo tomaba. Cuando la confronté, su tono se tornó brusco solo por un instante antes de cambiar por completo de rostro, fingiendo inocencia y lágrimas. «¿Qué te pasa, hermana?», decía, con los ojos abiertos y fingiendo agravio. «Eres la hija mayor del duque, seguro que tienes la generosidad suficiente para prestarle a tu hermanita algo bonito. Papá siempre dice que debemos amarnos. Y si me negara, lloraría aún más fuerte, destrozando lo que no pudiera llevarse». Incluso cuando rompió mi mejor horquilla de jade, nunca sintió culpa, solo lágrimas de pena. Cada vez, la concubina Lin y su hija tergiversaban la historia ante mi padre. Se convirtieron en víctimas y yo, la despiadada hermana mayor que las intimidaba, fui castigada a arrodillarme en el salón ancestral. Con la protección de su padre, Sennian-R'u se volvió más audaz. Una vez, incluso me susurró al oído, «que quitaré todo lo que tienes, todo lo que crees que es tuyo». Podría haber soportado su codicia por las joyas y los vestidos, pero nunca imaginé que pondría sus ojos en el príncipe heredero Xiejin, mi prometido. Sennian-R'u, en mi vida anterior, fui demasiado perezoso para luchar contra ti y eso me destruyó. En esta vida, me aseguraré de que aprendas. Si me niego a ceder, veamos cuánto tiempo puedes seguir bailando. Cuando el broche de mi pecho se desató, reaccioné al instante. Con un movimiento rápido, me quité una horquilla del pelo. Mientras mi cabello oscuro caía en cascada, usé ambas manos para presionarme el pecho y caí hacia adelante deliberadamente. La caída me soltó por completo el pelo largo, y los mechones se desparramaron como seda, ocultando mi pecho a la perfección. Para no exponer nada, permanecí boca abajo en el suelo, agarrándome el pecho con fuerza. La posición era incómoda, pero era mucho mejor que perder toda dignidad ante el tribunal. Mi fiel doncella corrió hacia mí. Al acercarse, susurré débilmente, «Lianer, tráeme mi capa. Cúbreme». Mientras tanto, Sennian-R'u se apresuró a llegar, fingiendo pánico. «Ay, querida hermana. Qué descuidada. Déjame ayudarte a levantarte antes de que te lastimes». Su voz ansiosa sonó fuerte, demasiado fuerte, atrayendo más miradas hacia nosotros. Quería que todos me vieran deshonrada, despeinada, humillada. En semejante momento de peligro, ¿cómo iba a dejar que se saliera con la suya? Al instante siguiente aparté su mano que descansaba sobre mi hombro y dije con calma, «Hablas demasiado, hermanita. Con la protección de Su Alteza, ¿cómo podría pasarme algo? Pero tú justo ahora estabas tan lejos corriendo solo después de que caí. Dime, ¿por qué?» Su rostro se sonrojó. Por una vez, se quedó sin palabras. Antes de que pudiera recuperarse, mi doncella Lianer se adelantó con una capa y me la puso encima rápidamente. Una vez cubierta, ya no sentí miedo ni vergüenza. Tras disculparme de nuevo con la consorte imperial, usé mi supuesta dolencia cardíaca como excusa para retirarme temprano y regresar a la residencia del duque.
Pero había subestimado la malicia de Sennian R.U. Esa misma noche mi padre irrumpió en mi habitación, látigo en mano, abriendo la puerta de una patada. Apenas me había quitado la horquilla cuando la puerta se abrió de golpe. Al ver el látigo en su mano, me quedé paralizada de incredulidad. ¿El incidente del banquete se había resuelto porque estaba furioso de nuevo? A menos que Sennian R.U. le hubiera susurrado su veneno al oído. Un chasquido agudo rompió el silencio cuando el látigo de mi padre golpeó la mesa, esparciendo mis joyas por el suelo. Sen Yun-yu. Rugió. Nunca imaginé que yo, el duque de Dinghua, criaría a una hija tan poco filial. Durante todos estos años creí que tú y Nian R.U. compartían un afecto fraternal, pero era mentira. No respetas ni a tus mayores ni a tus parientes. Hoy te enseñaré lo que significan la virtud y el decoro. Mientras el látigo descendía hacia mí, lo agarré con ambas manos y lo miré a los ojos furiosos. Padre, dije con frialdad, ¿cuándo he sido desleal? ¿Cuándo he fallado en el amor fraternal? Soy de tu propia sangre, la hija mayor legítima de esta casa. Sin embargo, mi padre irrumpe en la habitación de su hija, golpeando y regañando sin razón. ¿Dónde está la justicia en eso? Mi desafío solo lo enfureció aún más. Su rostro se puso rojo de rabia. Oh. Así que la chica se ha atrevido a replicar. Él ladró. Entonces dime, en el banquete de flores, delante de todos los nobles invitados, ¿no te burlaste de la preocupación de tu hermana? ¿No la acusaste de desearte desgracia? ¿Cómo te atreves a negarlo? Tu hermana te quiere mucho, siempre te llama hermana mayor con respeto y cariño, y aún así la humillaste delante de todos. ¿Qué tan descarada puedes ser? Lo comprendí al instante. El plan de Sennian R.U. había fracasado. Humillada, corrió llorando hacia su padre, tergiversando la historia para atacarme de nuevo. El plan era impecable, arruinar mi reputación primero, y luego usar la ira de mi padre para acabar conmigo. Pero esta vez fracasaría. Ya no era la ingenua Sin Yuanyu de mi vida pasada. En esta vida, cualquiera que me debiera algo me lo pagaría, sin importar quién fuera. Aunque esa persona fuera mi padre. Pensé en su debilidad, en su gusto por las lágrimas y las palabras dulces, y dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Con voz temblorosa, dije. Padre, ¿de verdad ves a tu propia hija como una niña desconsiderada y maleducada? Tu hija se desplomó por una dolencia cardíaca, cayó en el barro. ¿Cómo pude atreverme a ensuciar el elegante vestido de mi hermana? Además, ese banquete estaba lleno de jóvenes herederos y damas nobles. Si solo yo me avergoncé, que así sea. Pero si hubiera ensuciado el vestido de Nian R.U. y arruinado sus perspectivas ante algún pretendiente, ¿no habría sido culpa mía? Sé que mi padre la quiere mucho, añadí en voz baja, pero como su hermana mayor, yo también la quiero. Mi tono era amable, mis lágrimas silenciosas, sin desafío ni acusación. Padre hizo una pausa. Sí, adoraba a las mujeres dóciles. La concubina Lin, con su voz suave y sus ojos llorosos, había aprendido a manipularlo hacía tiempo. Y Sennian R.U., su hija, había heredado ese mismo arte de la falsa fragilidad. Durante años bajo su influencia, mi padre me consideró testaruda y poco filial. Antes era amable por naturaleza, pero sus manipulaciones me enfurecieron, convirtiéndome en el villano a sus ojos. Ahora por fin lo entendía. Si ellos podían actuar antes que mi padre, yo también. Y funcionó. Al ver mi rostro surcado de lágrimas, mi voz tierna y llena de supuesto cariño por Nian R.U., la expresión de mi padre se suavizó. Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Tosió levemente intentando recuperar la dignidad. Parece que lo entendí mal. Armonía entre hermanas, eso es bueno, muy bueno. Es tarde, Yun-yu. Ve a descansar. Cuando papá finalmente se fue, dejé escapar un largo suspiro silencioso. La luz de la vela titiló, dibujando ondas doradas en el suelo, y bajo esa luz vacilante pensé en Sennian R.U., la hermana que nunca dejó de conspirar contra mí. Supe entonces que la mera defensa ya no bastaría. Si quería vivir en paz, tendría que atacar primero. Quienes intentan hacerme daño jamás mostrarían piedad, así que ¿por qué debería hacerlo yo? Mi mirada se agudizó. Lianer, llamé suavemente. Ayúdame con algo. A la mañana siguiente.
Durante el desayuno, la decepción de Sinmian Ryu apenas se disimuló al no verme ninguna herida. Su mirada se dispersó rápidamente, dándose cuenta al instante de que su plan para provocar la ira de mi padre había fracasado. Pero se recuperó en un instante, esbozando una suave sonrisa mientras me ofrecía un tazón de gachas de camarones. Mi hermana mayor no se sentía bien ayer, dijo con dulzura. Por favor, toma unas gachas ligeras y nutritivas para recuperar fuerzas. Cuando te recuperes, podemos ir juntas a ver los faroles. Su rostro era puro inocencia y ternura. Fingí no notar la malicia que se escondía tras él y acepté el cuenco con una leve sonrisa. Momentos después entró la concubina Lin con 2 doncellas cargando rollos de seda. Al ver mi tez sana, sin signos de fragilidad ni enfermedad, sus ojos brillaron de sorpresa, pero la expresión se desvaneció rápidamente. Sonrió cálidamente. Yuanyu, te has recuperado rápido. La juventud es una verdadera bendición. Se acerca el Festival de los Faroles, deberías llevar a tu hermana a disfrutarlo juntas. Les indicó a las criadas que acercaran las sedas. Encontré estas telas tan finas ayer. Elige la que más te guste y haré vestidos nuevos para las dos, para que deslumbren en el festival. Su tono era suave, su sonrisa impecable, pero yo ya había vivido una vida. La bondad sin provocación es la máscara del engaño. Abrí la boca para negarme, pero la concubina Lin se secó de repente los ojos con un pañuelo, suspirando lastimeramente. ¡Ay, Yuanyu! Puede que solo sea la concubina de tu padre, pero nunca te he tratado mal. Siempre que encuentro algo bueno, pienso en ti primero. ¿Sabes lo difícil que fue comprar esta seda? Dicen que es duro ser madrastra. Ahora por fin lo entiendo. Si no te gusto que así sea, pero por tu padre, ¿puedes dejar que me preocupe por ti, aunque sea un poco? Su actuación fue impecable y justo a tiempo, pues mi padre apareció en la puerta. Al verla llorar en silencio y a mí en silencio, su rostro se ensombreció, asumiendo una vez más que había sido insolente. Comprendí al instante su estratagema. Así que extendí la mano y la tomé con suavidad, con el rostro lleno de gratitud. Tianyan se preocupa demasiado, dije con suavidad. Solo temía molestarte sabiendo lo mucho que has trabajado. Si has demostrado tanta bondad, ¿cómo me atrevo a negarme? Por favor, haz vestidos iguales para mí y para Minru, del mismo color y diseño, para demostrar nuestro profundo vínculo fraternal. ¿Te parece bien? Las lágrimas de la falsa madre se congelaron a media gota. Sus ojos brillaron de satisfacción. Incluso la ira de su padre se desvaneció, su expresión se suavizó con una aprobación complacida. Bien, bien, dijo sonriendo mientras la acompañaba a tomar el té. Los observé reír juntos y luego bajé la mirada hacia las sedas relucientes que se extendían ante mí. Los hilos brillaban con un brillo antinatural, demasiado fino, demasiado deliberado. Este regalo era mucho más que una simple tela. Los días del Festival de los Faroles pasaron rápidamente, y pronto llegó el festival. Después de cenar, Sen Minru y su concubina Lin vinieron a mi patio con los vestidos terminados. Eran exquisitos con bordados tan finos que parecían vivos. Flores de loto rosa florecían sobre la tela, cosidas con hilos de oro y plata que brillaban incluso bajo la tenue luz de la linterna. Al mirarla, una genuina admiración se reflejó en mi rostro, lo cual no pasó desapercibido. Los ojos de la concubina Lin brillaron de satisfacción, y sus labios se curvaron ligeramente antes de marcharse, dejándome con su hija. Poco después, Sen Minru regresó vestida con un vestido idéntico. Me rodeó del brazo con su voz dulce y melosa. Hermana, vamos a disfrutar juntas de las luces. Las calles eran un río de gente, risas, tambores y faroles que brillaban como estrellas. Mientras me detenía para adivinar un acertijo, Sen Minru me tiró de la manga. Vamos allá, está más tranquilo, me instó. Cuando las criadas empezaron a seguirla, se giró bruscamente. Quédense junto al carruaje. No se muevan hasta que regrese, ordenó con frialdad. El destello en sus ojos fue suficiente para advertirme que algo andaba mal. Aún así la seguí, dejándome guiar por calles sinuosas hasta que la multitud se disipó. Nos detuvimos ante un callejón estrecho y oscuro. Se me encogió el corazón. Me giré con la intención de irme, pero Sen Minru me empujó con fuerza. Se rió con la voz cargada de malicia. Querida hermana,
en un lugar tan desierto como este, ¿a dónde podrías correr? Antes de que pudiera responder, unas sombras surgieron de la oscuridad y varias figuras corpulentas salieron. Mi rostro palideció al mirarla. El festival de faroles de esta noche, dijo con desdén, será inolvidable. Pero antes de que pudiera regodearse más, su cuerpo se puso rígido y se desplomó en el suelo, inconsciente. Tras ella, su doncella cayó de la misma manera, derribada de un solo golpe. Leonor emergió de entre las sombras tranquila y firme. Sonreí levemente mirándola a los ojos. Tómalos, dije en voz baja. Los hombres que esperaban detrás de nosotros obedecieron sin rechistar, arrastrando a Senminru hacia la oscuridad. Me di la vuelta sin mirar atrás. Momentos después, Leonor y yo reaparecimos entre las linternas brillantes, las risas, el color y la música que nos rodeaban una vez más. Adivinamos acertijos, admiramos las luces y sonreímos como si nada hubiera pasado esa noche. Una hora después, Leonor y yo por fin subimos al carruaje para volver a casa. Las calles aún rebosaban risas y faroles, pero tras mi tranquila sonrisa se escondía una silenciosa satisfacción. Al acercarnos a los sirvientes que nos esperaban, abrí los ojos con fingida sorpresa. ¿Dónde está Minru? Me quedé sin aliento. Dijo que quería comprar una linterna de conejo y me pidió que la encontrara aquí. Esperé, pero nunca regresó. Rápido, ustedes dos, vayan a buscarla. Los demás vengan conmigo a informar a papá. Los caballos galopaban en la noche, sus cascos lanzando chispas contra la piedra. Cuando entré por las puertas de la residencia del duque, la concubina Lin ya me esperaba. Mi padre estaba asistiendo al banquete del Festival de los Faroles con otros funcionarios, dejando la casa a su cuidado. En cuanto me vio, su expresión se contrajo, sus ojos se abrieron de par en par y su voz era tan cortante como un cuchillo. ¿Tú por qué eres tú? ¿Dónde está Minru? Corrí hacia adelante agarrándola de las manos con fingida alarma. Tianyan, es terrible. Minru insistió en comprar una linterna de conejo, pero la multitud era tan densa que la perdí de vista. La busqué por todas partes y no la encontré. Por favor, envíen hombres a buscarla. Ante mis palabras, gritó y arrojó su teca al suelo, esparciendo los fragmentos. Sus ojos ardían con veneno. Xin Yuanu, ¿qué hiciste? Dime que no le hiciste nada. Parpadeé con inocencia, con la voz temblando de confusión. Tianyan, ¿qué dices? No entiendo. Minru me arrastró al festival ella misma. Estuvo a mi lado todo el tiempo y luego desapareció. ¿Por qué acusarme sin razón? Su rostro se puso pálido. Se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose, antes de pedir su carruaje presa del pánico y salir corriendo de la finca. Al ver su frenética silueta desaparecer en la noche, una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Concubina Lin, ya llegaste demasiado tarde. La seguí a cierta distancia en otro carruaje. Su cochero azuzó a los caballos, directo a un callejón desierto en las afueras de la ciudad. Al llegar, su grito rompió el silencio. Allí, medio desplomada entre las sombras, estaba Lei Senminru con la ropa rasgada y despeinada. La concubina Lin se arrodilló junto a su hija, temblando mientras rasgaba el forro del vestido de la joven y se quedó paralizada. Dentro había un pequeño paquete de incienso anestésico. La comprensión la golpeó como un rayo. Se giró hacia mí con el rostro deformado por la furia, y se arrancó la horquilla del moño. Antes de que pudiera arremeter, dos de mis hombres y Leonor se adelantaron, bloqueándole el paso. Llevaba el pelo alborotado, las manos temblorosas y apretaba con fuerza el sobreincriminatorio en el puño. Incliné la cabeza fingiendo confusión, con un tono puro como la nieve. Tianyan, ¿qué es eso que llevas en la mano? ¿Por qué lo lleva Minru? ¿Y qué le pasó a su ropa? Se ve tan desordenada. No me digas que alguien la atacó. Cállate. Gritó con la voz ronca. Luego se desplomó de rodillas, abrazando a su hija y gimiendo. Minru, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudiste ser tú? Sus gritos entrecortados e histéricos llenaron el callejón. Les hice una seña con calma a los cocheros, atadla y llevadla de vuelta a la residencia. Dudaron un momento pero continué con frialdad. La segunda señorita ha caído en desgracia.
Ni una sola palabra de esto saldrá de tus labios. Si alguien se atreve a hablar, me aseguraré personalmente de que se arrepienta. Los hombres hicieron una rápida reverencia, asintiendo sin rechistar. Mientras obedecían, me di la vuelta, con una fría sonrisa de nuevo. Sin Minru, pronto tu nombre se difundirá por todos los pasillos y salones de té de la capital. Nunca supieron que la misma noche en que renací, ya había comprado la lealtad de la doncella más cercana de Minru. Sin Minru trataba a sus sirvientes con crueldad, y cuando la familia de la joven enfermó, bastaron unos cientos de cuentos de plata para hacerla mía. Así que cuando la concubina Lin llegó con sus regalos de seda fina y palabras amables, ya lo sabía. Tuve un día de juegos insistiendo en que nuestros vestidos fueran idénticos, lo que solo aumentó su confianza. Mi informante luego confirmó todo, como la concubina Lin y su hija, furiosas por el fracaso de su plan anterior, planearon arruinarme de una vez por todas. Rociaron el vestido nuevo con incienso anestésico, con una dosis precisa, suficiente para hacerme desplomar en cuanto me llevaron a un rincón tranquilo. Los hombres que contrataron terminarían lo que habían empezado, profanándome mientras sus nombres permanecían intactos. Lo que no esperaban era que mi espía ya hubiera cambiado los vestidos. El que estaba destinado a mí terminó en Sin Minru. Mi miedo entre la multitud, mis pasos temblorosos en el callejón, todo había sido deliberado. Cada movimiento, cada mirada, urdidos para hacerles creer que no me daba cuenta. Como dicen, el cielo vigila a 1 metro por encima de la cabeza. El karma gira como la rueda del cielo, nadie escapa a su control. Ahora, al ver a Sin Minru yaciendo semiconsciente con el rostro pálido y destrozado, y a la concubina Lin gritando como una loca a su lado, supe que la justicia finalmente había comenzado a funcionar. Padre llegó poco después sin aliento con los sirvientes arrastrados por el caos. En cuanto vio la escena, palideció. La concubina Lin, abrazando a su hija deshonrada, rompió a llorar y me señaló con un dedo tembloroso. «Es ella. Todo es obra de Sin Yunyu. Nos atrajo al callejón. Ella causó esto». Amo, gimió la concubina Lin, aferrándose a la manga de su padre, con el rostro lastimoso surcado por lágrimas. Sin Yunyu, esa chica intrigante, su corazón es más negro que la tinta. Nuestra pobre Minru, nuestra buena hija, ha sido arruinada por ella. Por favor, maestro, usa la ley familiar y castígala severamente. Ante sus palabras, los ojos de mi padre se llenaron de furia. La abrazó como si la protegiera, y cuando me miró de nuevo, su mirada ardía de odio. Durante años la concubina Lin le había susurrado veneno al oído, volviéndolo poco a poco contra mí. Con su llanto y manipulación constantes, había destruido el poco afecto que existía entre mi padre y yo. A sus ojos, ya no era su hija, solo una serpiente venenosa que avergonzaba a la familia. Cada vez que ella hablaba, él la creía sin rechistar. Ahora, con el rostro enrojecido de rabia, les gritaba a los sirvientes: «Traedme el látigo. Voy a matar a golpes a esta desgraciada desleal. Después de esta noche no tendré una hija así en esta casa». Mientras los sirvientes se marchaban apresuradamente, el látigo de cuero relucía a la luz de las velas. Pero en lugar de miedo, una sonrisa silenciosa curvó mis labios. Las manos de mi padre temblaban al levantar el látigo. «¿Te atreves a reír?», rugió. «Has hecho algo tan vil, y aún así te atreves a sonreír delante de mí. Te mostraré lo que significa desafiar a tu padre». Antes de que el látigo cayera, lo agarré en el aire. El látigo crujió con fuerza al blandirlo, no hacia él, sino contra el pilar de madera a mi lado. «Padre», dije con frialdad, «de hoy en adelante nunca más me levantarás la mano». Su rostro se endureció. La concubina Lin, de pie detrás de él, le agarró la manga, lista para hablar, pero la interrumpí con una espada. «Padre», continué sereno pero firme, «sin el apoyo de la familia de mi madre, ¿se habría asegurado tan fácilmente tu puesto en la corte? Sé que buscan títulos más altos, mayor poder. Para lograrlo, necesitan que sus hijas se casen bien. Todos lo entendemos. Pero ahora que Mianru ha perdido su pureza, ya no te sirve de nada. Ninguna casa noble la aceptará. En cuanto a mí, Su Alteza la consorte imperial ya me tiene simpatía. Ella desea convertirme en princesa heredera. Y en este momento crucial, tú deseas castigarme. ¿Y si tu ira deja huella?
¿A quién presentarás ante la corte imperial entonces? Dime, padre, ¿piensas desperdiciar tu única oportunidad? Se hizo el silencio. La furia de mi padre flaqueó. Mis palabras lo golpearon donde más se debilitaba su orgullo. Durante todos estos años, había dejado que el dulce veneno de la concubina Lin le embotara la mente. Pero la avaricia era algo que jamás podría negar. La riqueza y el rango le importaban mucho más que la rectitud o el amor. Y ahora, con Mianru deshonrado, yo era su última carta. Su espalda, antes rígida por la ira, se dobló ligeramente. El fuego de su voz se atenuó, reemplazado por una incertidumbre reticente. Vi su lucha, su vergüenza, su ambición luchando con su ego, y supe que ya había ganado. Le lancé una mirada fría y tiré el látigo al suelo. Me despido, dije simplemente y me di la vuelta. Detrás de mí, los gritos de la concubina Lin se alzaron, maldiciones mezcladas con sollozos. Salí del pasillo con la risa en los labios, una risa aguda y clara, que resonó en la fría piedra. Días después. Pasaron algunos días. Tomé una de mis mejores horquillas de perla, fingiendo visitar a Senmianru y mostrar compasión por su desgracia. Pero el destino tenía otros planes. Al acercarme al patio de la concubina Lin, me detuve en la puerta, y lo que escuché me heló la sangre. El sol de la tarde brillaba con fuerza, los sirvientes, perezosos y somnolientos, descansaban a la sombra, ajenos a mi presencia. Los despedí en silencio y me acerqué sigilosamente. Desde dentro se oyó la voz de la concubina Lin, low feroz, llena de rencor. Menos mal que maté a esa miserable mujer, bostezando. Escupió. Creía que su título de Lady Annal la hacía especial. Si no fuera por el poder de su familia, el duque jamás la habría mirado 2 veces. ¡Qué estúpida! Manipulé su medicina durante meses y ella nunca sospechó nada. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ya la despreciaba. Ni siquiera se molestó en preguntarle nada cuando murió. Ella me bloqueó el paso en aquel entonces y la eliminé. Ahora su hija le impide el paso a mi hija, y la eliminaré también. Guy Bostezo, así se llamaba mi madre. Se me nubló la vista por un momento. Se me congelaron las manos. Así que era ella. Fue la concubina Lin quien envenenó a mi madre. Y mi padre, quien una vez debió su título a la noble familia de mi madre, hizo la vista gorda. Se convirtió en su cómplice. La rabia me invadió las venas. Apreté la horquilla con fuerza hasta que se me clavó en la palma. Por un instante solo quise clavársela en la garganta. Pero entonces claridad. No. La muerte fue demasiado misericordiosa para ellos. Merecían vivir lo suficiente para ahogarse en su propia desesperación. Levantarse con esperanza, solo para que ésta se les desvaneciera una y otra vez. Como peces arrojados a tierra firme, jadeando sin aliento. Con ese pensamiento volví silenciosamente a la luz del sol. Llamé a los sirvientes cercanos y les lancé una pequeña bolsa de plata. No viste nada, dije en voz baja. No oíste nada. Si la concubina Lin o la segunda señorita preguntan si vine, diles que no. Unos días después llegó el edicto imperial, un decreto dorado que me otorgaba el título de princesa heredera, la promesa al mismísimo príncipe heredero. La luz del sol se reflejaba en el pergamino dorado, llenando la habitación con su brillo. Con el rabillo del ojo vi a Senminru y a la concubina Lin observando con miradas ardientes, llenas de codicia, envidia e incredulidad. Un mes después, tuvo lugar la gran ceremonia. Los estandartes de seda roja se extendían 10 li, los tambores retumbaban por las calles y la ciudad brillaba como un mar de fuego. Me senté bajo el dosel carmesí, con las joyas cubriendo mi cabello, mi rostro sereno como un pergamino pintado. Al regresar a mi nueva residencia en el Palacio Oriental, preparé regalos, las mejores horquillas de perlas de la capital, delicados pasteles de la cocina imperial y visité a Senminru. Parecía frágil, su tez pálida como papel viejo. Suspiré suavemente fingiendo preocupación. Tras unas palabras de compasión, me incliné y le hablé como si le confiara un secreto. Aunque me he convertido en princesa heredera, no puedo evitar sentir, querida hermana, que eres quien realmente merece este título. Sus ojos se abrieron ligeramente con un destello de incertidumbre. Continué en voz baja,
con un ligero tono de amargura. Todos en la capital dicen que el verdadero afecto del príncipe heredero reside en ti. Si no fuera por mi rango como hija mayor del duque, ¿quién querría una posición tan asfixiante? Las reglas del palacio son infinitas, y la severidad de la noble consorte podría volver loco a cualquiera. Si no fuera por las expectativas de mi padre, preferiría cabalgar hacia el sur, a Jiangnan, admirar las flores, o viajar al oeste, a la luz de la luna en el desierto, que estar enjaulada en esta prisión dorada. Ante mis palabras, Senminru dudó con una expresión de incredulidad en su rostro. Hermana, ¿cómo puedes decir eso? Las mujeres de todo el imperio sueñan con ser princesas herederas. Seguro que estás bromeando. Solté una risa suave y desdeñosa. Conoces mi temperamento, ¿verdad? Nunca he ocultado lo que pienso. Entonces me incliné más cerca, bajando la voz con aire conspirador. Ah, es cierto, oí que el príncipe heredero pronto tomará una concubina. Si entraras al Palacio Oriental como su elegida, podríamos hacernos compañía. Además, se nota que todavía te mira con cariño. Si me ayudaras a administrar la casa, fácilmente encontraría excusas para salir del palacio más a menudo. Eres mi hermana, confío en ti más que en nadie. No me harías daño, ¿verdad? Sus dedos temblaron ligeramente. Su mirada vaciló. Supe al instante que había mordido el anzuelo. Por fuera, el mundo me veía como una persona elegante y apacible, pero dentro de la casa del duque, las constantes reprimendas de mi padre me habían retratado como orgullosa y rebelde. Así que cuando hablé con hastiado desdén por el decoro palaciego, Senminru lo creyó. Aún así, la serpiente se mostró cautelosa. Se mordió el labio y susurró, pero... Hermana, has olvidado que ya no soy pura. ¿Cómo podría siquiera poner un pie en el Palacio Oriental? Fingí alarma apretando suavemente mi mano contra sus labios. Calla. Mi querida hermana, silencio. Lo que pasó fue solo un accidente. Si te quedas callada, y yo callo, ¿quién lo sabría? Piénsalo bien, ¿de verdad dejarás que un error arruine toda una vida de gloria? Si conquistas el corazón del príncipe heredero, haces que olvide el mundo por ti y engendras a su hijo, dime, ¿qué fortuna podría ser mayor que esa? Entonces agité la mano con desdén como impaciente. Olvídalo. Quizás no debería haber dicho nada. De todas formas, no me creerías. Piénsalo bien. Me fui con fingida irritación, dejando los pasteles. Pronto empezaron a circular rumores entre los círculos nobles. Las damas cercanas a mí, con un poco de persuasión, empezaron a murmurar que el corazón del príncipe heredero pertenecía secretamente a Sennian-R'u. Un rumor se convirtió en 10. 10 en 100. La historia se extendió como la pólvora, y cada relato retrataba a Sennian-R'u como la amada oculta del príncipe heredero. Y poco a poco lo vi, la codicia reavivó sus ojos. La sonrisa de la concubina Lin volvió a cobrar una leve esperanza. ¿Lo creyeron? Totalmente. Unos meses después, durante una de mis visitas a casa, Sennian-R'u vino a mí vacilante e inquieta, con los ojos llenos de anhelo y miedo. Sonreí levemente. ¿Por qué estás tan inquieta, hermanita? Solo vamos al banquete de contemplación de flores. Ven, será divertido. Entonces, bajando la voz. Claro, no tienes invitación, así que si entras sin tapujos, se rumoreará. Mejor si vienes disfrazada de mi criada, así te ahorras problemas. Dudó solo un instante antes de asentir. Al observarla alejarse, mi mirada se ensombreció. Ella no sabía que todos los sirvientes que habían presenciado su desgracia habían sido despedidos hacía tiempo. Solo su padre, la concubina Lin y un puñado de confidentes sabían la verdad. A ella no le quedaba reputación, y aún así ansiaba poder y riqueza. Estaban tan cegados por la ambición que un solo señuelo bastó para que cayeran en la trampa. Esta vez el juego ya estaba decidido. Unos días después, Sennian-R'u, vestida como mi doncella, me siguió al Palacio del Este. Paseamos por los jardines con el príncipe heredero, admirando las flores primaverales. Al cabo de un rato se disculpó para cambiarse de ropa. Me volví hacia Sennian-R'u, la miré a los ojos y asentí levemente. Luego, con una sonrisa serena, me di la vuelta y la dejé en silencio. Dentro del pabellón Dinyu,
solo ella permanecía. No se dio cuenta de que antes de entrar, había añadido algo nuevo al incensario. Al poco tiempo una figura parecida al príncipe heredero se deslizó silenciosamente por la puerta. Momentos después empezaron a salir sonidos apagados de dentro, jadeos suaves, susurros entrecortados. En ese momento, las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa tenue y fría. Una hora después, Sennianerreu salió tambaleándose, con el cabello despeinado y la mirada vacía por la sorpresa. Me acerqué a ella con una sonrisa amable, pasando mi brazo por el suyo como en un gesto fraternal, y la acompañé de vuelta a la residencia del duque. Siempre hay una primera vez, y una vez que hay una primera, habrá una segunda, y una tercera. A partir de ese día, pasé las tardes recitando poesía y pintando con el príncipe heredero, y al día siguiente, admirando flores de loto y danzas. Detrás de mí siempre me seguía Sennianerreu, vestida como mi sirvienta. Cada vez que regresaba a casa, tenía moretones en la piel. Según mi informante, la concubina Lin llevaba mucho tiempo al tanto de todo, y aún así no se enfurecía. En cambio, instruyó a su hija con esmero, enseñándole a complacer al príncipe heredero, a aprovechar las oportunidades, a ascender gracias a él para que un día, madre e hija pudieran compartir su favor. Al oír esto, no me sorprendió. Cualquier cosa que le susurrara a Sennianerreu, ella se la habría repetido con entusiasmo a su madre. Ahora que su castidad había desaparecido, el pánico había nublado la razón de la concubina Lin. Y en su desesperación, se aferró a cualquier ilusión de esperanza que le ofrecí. El pánico engendra caos. Y ya se estaban ahogando en él. Por fin llegó el día tan esperado, el banquete de cumpleaños de la consorte imperial. Cuando la invitación dorada llegó a mis manos, sonreí con silenciosa satisfacción. El pez había mordido el anzuelo, ahora era hora de pescarlo. Este año, la consorte imperial había recibido un permiso especial de Su Majestad para celebrar en el mismísimo Palacio Oriental. Los salones recién renovados resplandecían bajo miles de faroles, símbolo de la fortuna. Todo el palacio resplandecía de fiesta, y las risas resonaban por los pasillos. Me volví hacia el príncipe heredero que estaba a mi lado, y le hablé en voz baja: Su Alteza, deseo comprobar si los regalos están bien dispuestos. ¿Puedo acompañarte? Asintió y se levantó para seguirme. Al irnos, me acerqué a Sennianerreu fingiendo una sonrisa amable. Ven con nosotros, dije con un tono ligero, como si le ofreciera otra oportunidad. Al ver mi mirada, tan sutil, tan familiar, creyó que una vez más le estaba dando la oportunidad de estar cerca de él. La alegría brilló en sus ojos y aceptó de inmediato. Mientras caminábamos, miré discretamente a mi alrededor. Nadie parecía notar la figura silenciosa que nos seguía a lo lejos. Al llegar al pabellón de ofrendas, Sennianerreu se escabulló convenientemente. Fingiendo alarma, grité y envié a mis sirvientes a registrar los patios circundantes. Justo entonces un sonido débil y rítmico llegó desde el jardín de rocas cercano, suave, sin aliento, inconfundiblemente humano. Le hice señas a una doncella para que investigara y envié a otra a informar a la consorte imperial y a sus invitados. Momentos después llegó la propia consorte imperial, acompañada de un grupo de damas nobles, con rostros curiosos pero inquietos. Ninguna de ellas entendía aún lo ocurrido. La criada que se había adelantado regresó con el rostro enrojecido y la voz entrecortada. Bajo la severa mirada de la consorte, se acercó y susurró unas palabras. La expresión de la consorte se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa brilló como un rayo. Sin dudarlo, apartó la cortina y entró en la gruta. Los demás la siguieron, la confusión dio paso a la curiosidad y luego al horror. Desde adentro se oía el inconfundible sonido de gemidos entrecortados, impregnado de una intimidad vergonzosa. La escena que recibió a la criada dejó atónitas a todas las damas. Allí, bajo la luz de la linterna, Sennianerreu yacía enredada con un hombre ricamente vestido, ambos a medio vestir, con sus ropas desordenadas. El aire olía a perfume y pecado. Se hizo un silencio colectivo y luego murmullos recorrieron la multitud. ¿Qué es esto?, tartamudeó una noble. Otro palideció susurrando: ¿cómo pudo ocurrir semejante desgracia aquí? Me tapé la boca aparentemente sorprendido, y bajé la mirada. No lo entiendo, dije en voz baja. Hace un momento, cuando vinimos a recoger los regalos, Sennianerreu seguía a mi lado.
La consorte imperial tembló de furia, su voz atravesó el aire como un trueno. Bien hecho, criatura desvergonzada, por cometer un acto tan vil y traidor durante mi banquete de cumpleaños. ¡Guardias! Apresadlos a ambos. Los guardias respondieron al instante corriendo para atar a Sennian R'u y al hombre ricamente vestido, llevándoselos a rastras. Mientras los ponían de rodillas, la expresión aturdida de Sennian R'u se transformó en horror. Ante ella se encontraban la multitud atónita, el salón reluciente y sus propias ropas rasgadas, y en ese instante, la consciencia la golpeó. Su mirada se dirigió desesperada hacia el príncipe heredero. Su Alteza gritó. ¡Sálvame! Todo fue por ti, viniste a mí hace un momento, me abrazaste por detrás. Su Alteza, dile la verdad a su majestad. Llevaré a tu hijo en mi vientre. Hace 3 días dijiste que me tomarías como tu concubina. Un grito ahogado recorrió el pasillo. El rostro del príncipe heredero palideció de incredulidad. Sennian R'u, ¿qué tonterías dices? Nunca he estado a solas contigo, y mucho menos he engendrado a tu hijo. Si alguna vez sentí algo por ti, ¿por qué me casaría con tu hermana, Sen Yuanyu, y no contigo? Ante esas palabras, los murmullos inundaron el banquete. Las damas nobles volvieron la mirada hacia Sennian R'u, con ojos llenos de desprecio y burla. Solo entonces vio al hombre arrodillado a su lado. No era el príncipe heredero, sino un conocido libertino de la capital, con su túnica bordada del mismo color que la del príncipe heredero. Lo reconoció. Su rostro palideció como el papel. La habían engañado. Su mirada voló hacia mí. Me quedé entre los invitados, sereno, tranquilo, impasible. Sus ojos brillaban de odio, inyectados en sangre y temblorosos. «Fuiste tú». Ella gritó. «Tú hiciste esto. Con razón fuiste tan amable conmigo». Pero antes de que pudiera decir más, se oyó la orden tajante de la consorte imperial. «Silencio». Los guardias se llevaron a Sennian R'u. Entonces la consorte se giró hacia mí. Su mirada era fría, llena de asco. «Qué impresionante», dijo con frialdad. «Las hijas del duque de Dinghua son realmente muy instruidas». Su tono era profundo y por un instante me dolió el corazón. Sabía desde el principio que esta maniobra era peligrosa. Al fin y al cabo, era la hija legítima de la casa del duque, y ahora mi hermana nos había deshonrado ante toda la corte. Pero estaba dispuesta a pagar el precio de destruir para siempre la reputación de Sennian R'u. Y además, aún tenía una última carta en la mano. Bajé la mirada, presionando mis manos temblorosas sobre mi abdomen mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Madre consorte», susurré con voz temblorosa, «te pido perdón. Es mi fracaso como hermana mayor lo que provocó este desastre. Pero por favor perdóname, pues estoy embarazada de 3 meses y esperando gemelos, un Dayan y un Fénix». Se derramó una palangana de agua helada. Sennian R'u, desmayada, despertó jadeando, temblando violentamente. Su vientre estaba hinchado, cargado de vida, y su rostro pálido como la cera. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el odio ardía en ellos como un fuego moribundo. Aplaudí suavemente y reí. «Sennian R'u, te traigo buenas noticias. ¿Querrás escucharlas?» Tu querida madre, la señora Lin, me odiaba profundamente por tu desgracia. En su furia vertió veneno en mi cuenco con la intención de matar a la princesa heredera. Por desgracia para ella, lo descubrí. Incliné la cabeza y mi sonrisa se ensanchó. En cuanto a tu padre, aunque débil e insensato, intentó hacer ruido en la corte. Unas cuantas amenazas susurradas, algunos recordatorios de sus pecados, y ahora vive con miedo constante, temblando como un fantasma que ha visto la luz del día. Su rostro palideció. ¿Qué le hiciste a mi madre?», preguntó con voz áspera. Le di un golpe en la cara, una bofetada fuerte y resonante. La sangre le goteaba por la comisura de los labios. «En verdad, hija de esa puta de Lin», dije en voz baja. «Qué falta de educación. Me hablas como si fuera tu igual». Me acerqué más, con la voz cargada de veneno. «Hablando de tu madre, aunque era una mujer vil, tenía su atractivo. Y yo te evito a ti, y no soy de los que desperdician recursos.
Había un viejo eunuco en palacio, un ser lastimoso, nunca se casó. Soy un alma bondadosa, le di a tu madre por esposa. Una sonrisa fría y tenue se dibujó en mis labios. Estaba muy agradecido y juró que la trataría bien. Y así lo hizo durante unos días. Luego la golpeó con tanta saña que casi muere. Sus ojos se abrieron de par en par, temblando de incredulidad. La extrañas, ¿verdad?, murmuré. No te preocupes. Te la he devuelto. En ese momento, levanté la tapa de la caja de madera que estaba a mi lado. Dentro yacía la cabeza cercenada de Madame Lin, con los ojos sin vida aún abiertos por el terror. Sin Nian Ru gritó, o lo intentó. Pero el sonido se le quedó atascado en la garganta al desplomarse, desmayándose. Momentos después, baldes de agua fría la salpicaron de nuevo y despertó. Sus ojos ardían de rojo, su rostro se contorsionó, el odio retorcía cada rasgo. Evítate a ti y a ti. Juro que te mataré. Gritó con voz ronca y temblorosa. Yo solo reí. Con un movimiento de muñeca arrojé la cabeza cercenada de Madame Lin hacia el lobo encadenado a mi lado. La bestia se abalanzó gruñendo mientras yo observaba divertido. «¿Qué espíritu?», dije en voz baja, riendo entre dientes. «Pero nunca tendrás la oportunidad». Me incliné hacia adelante con la voz suave como la seda. «Ese dandy inútil por el que te arruinaste, su familia está en la ruina. Por 10.000 cuentos de oro, vendería su propia sangre. Pero yo, a diferencia de él, soy una mujer de palabra. Prometí mantenerlo con vida, y siempre cumplo mis promesas». Me di una palmadita en la barbilla, pensativo. Ay, tu querida madre, en su furia, golpeó a ese mismo joven hasta casi matarlo. TSK, dime si aún respiraras, ¿cómo crees que te trataría ahora? Di una palmada. Con un crujido agudo, la puerta de la mazmorra se abrió. Un hombre cojeando entró. Era el mismo libertino que una vez manchó el nombre de Sennian-Ryu, con el rostro pálido y los ojos llenos de un odio ardiente. Cayó de rodillas ante mí, golpeando la piedra con la frente al inclinarse. Su Alteza me salvó la vida, dijo con voz áspera. Nunca olvidaré su misericordia. De hecho, fui yo quien lo arrancó de la ira de Madame Lin, solo para convertirlo en mi espada. Satisfecho asentí y le puse una daga en la mano. Entonces me di la vuelta, cerrando la pesada puerta tras de mí al marcharme. A mis espaldas se oían los sonidos, sollozos ahogados, luego gritos que se elevaban y desgarraban las paredes de la mazmorra, llenos de terror y el hedor de la desesperación. El tiempo pasaba, y con cada día que pasaba junto al príncipe heredero, nuestro vínculo se profundizaba. Después de las sesiones del tribunal, acudía a mí sin falta, compartiendo anécdotas políticas y risas. En su mirada, la ternura empezó a florecer. Y contra mi voluntad, me encontré queriendo al hombre que me trataba con tanta calidez. En cuanto a la consorte imperial, nunca había olvidado la desgracia que Senminru trajo a la casa del duque. Naturalmente su resentimiento se extendía a mí. Sabía que había querido castigarme ese mismo día. Pero no pudo, no cuando yo llevaba en mi vientre a los gemelos Dragón y Fénix, sus tan esperados nietos. Durante años había insistido en que el príncipe heredero tuviera un heredero. Ahora que no tenía uno, sino dos, difícilmente podía arriesgarse a enojarme. Incluso pasé un mes entero copiando escrituras budistas a mano, como muestra de arrepentimiento por no haber guiado a mi hermana. Al final, me reprendió duramente y luego me perdonó. Además, mi difunta madre, la princesa Annal, había sido profundamente querida por la emperatriz viuda. Tras su fallecimiento, el afecto de la viuda se había transferido por completo a mí. Y la consorte, siempre cautelosa, no se arriesgaría a destruir un peón tan favorecido. Unos meses después, mientras bordaba túnicas de seda para el príncipe heredero, se oyó la voz de un eunuco desde fuera del salón. Su Alteza, un visitante solicita audiencia. Al mencionar ese nombre familiar, las comisuras de mis labios se curvaron. Déjenlo entrar, dije. El hombre cojeando entró haciendo una profunda reverencia. Llevaba una caja de madera en las manos. Al abrirla, una oleada de aire frío y el hedor a sangre invadieron la cámara. Dentro yacía Senmian-Ru preservado en hierbas resonantes, con el cuerpo retorcido y el rostro paralizado por el terror. Una muñeca grotesca, ni viva ni muerta del todo.
Hizo una reverencia aún más profunda, con la voz temblorosa. Vivió varios meses, Su Alteza. Soportó más dolor del que cualquier bestia podría soportar. Solo entonces finalmente murió. Me tapé la boca con un pañuelo de seda, fingiendo fragilidad. Quítatelo, murmuré. No soporto verlo, después de todo, estoy embarazada. 2 asistentes se acercaron y retiraron la caja. Me volví hacia el hombre arrodillado. Lo has hecho bien, le dije con dulzura. No me has decepcionado. En cuanto al puesto de tu padre y la plata que necesitas, me encargaré personalmente de ello. Se golpeó la cabeza contra el suelo de nuevo, llorando de gratitud, antes de ser escoltado fuera. Hice un gesto hacia los sirvientes. La porquería de esa caja, dádsela a los perros. Obedecieron sin rechistar. A través de la ventana abierta, oía a las bestias devorando carne y hueso, con el crujido resonando débilmente bajo el sol de la tarde. Una sonrisa radiante se dibujó en mi rostro. Entonces volví a tomar la aguja y terminé de bordar un par de túnicas de noche para el príncipe heredero, 2 dragones persiguiendo una sola perla. Cuando el hilo dorado reflejó la luz, reí suavemente. Mi venganza estaba completa. Y con ella, los días más dulces de mi vida apenas habían comenzado. El fin.